Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. La oración sacerdotal de Jesús, la oración del Maestro antes de asumir el desenlace de su visión redentora. Gloria a Dios. Oración que aparece solamente en el Evangelio de Juan, sellando ese momento de intimidad de Jesús con sus discípulos en la última cena que comienza en el capítulo 13, donde Jesús lava los pies a los discípulos, instituye la cena del Señor, confirma el nuevo pacto, y ahora, después de confirmar y también revelar las grandes verdades de ese nuevo pacto, termina con esta oración sacerdotal en el capítulo 17, única en el capítulo 17 de Juan. El discípulo recostado al pecho del Maestro escribe bajo inspiración divina esta oración del Señor, de la cual nosotros tenemos que ser la respuesta. Gloria a Dios. No sé cuántos de nosotros tenemos peticiones delante de Dios esperando respuesta. ¿Alguno tiene alguna petición de Dios delante del trono de la gracia esperando respuesta? Bueno, déjame decirte que el Señor también tiene su petición y nosotros somos la respuesta. Nosotros tenemos que ser la respuesta, y esta es la oración del Maestro. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. En esta linda mañana de esta clausura de esta gran convención misionera, vamos a predicar bajo el título Unidos para una misión. Aleluya. Unidos para una misión. Por eso, antes de sentarte, díselo a 3, a 4 hermanos. Es la única vez que le vas a hablar a tu hermano en el mensaje. Dile: estamos unidos para una misión. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Ese es el propósito de nuestra existencia. Puede ocupar su asiento. Un abrazo grande. Linda presencia de Dios en esta mañana desde bien temprano en Casa de Bendición. Aleluya, gloria a Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Son los tiempos finales de la historia. El shofar de Dios está sonando y está anunciando la llegada de los últimos tiempos. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero Maranata, Cristo viene pronto. El Señor está a las puertas. Y en medio de estos últimos tiempos hay una alarma espiritual en medio de la casa de Dios. Es que hay una epidemia, gloria a Dios, hay una pandemia que le podemos llamar la epidemia de Babel. ¿En qué consiste? Hay mucha gente queriendo tener protagonismo dentro del pueblo de Dios. Hay mucha gente con un espíritu individualista, con un espíritu egocéntrico, tratando de levantar un ministerio personal en medio de la iglesia del Señor con total protagonismo. Algunos de ellos, gloria a Dios, anhelan posición, quieren jerarquía, quieren tener autoridad excesiva. Gracias, varón. Se levantan los nuevos papas evangélicos hoy en día para ser mediadores entre Dios y los hombres, tratando de usurpar el lugar que solo le pertenece al que está sentado a la diestra del Padre, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Otros intentan ser famosos. La popularidad se ha adueñado de sus corazones. Quieren ser famosos, quieren ser exitosos. Otros quieren ser prósperos, millonarios, disfrazados de bendición. Viven una vida de abundancia desmedida, caminando lejos del modelo que nos dejó el Maestro. Cuando vemos todo este protagonismo egocéntrico en la casa del Señor,
Tenemos que detenernos y entender, gloria a Dios, que es el tiempo de regresar al modelo de la Biblia. Es el tiempo de retomar el diseño del Señor para su iglesia. Y es que la iglesia funciona en unidad. La iglesia funciona bajo la unidad del Espíritu. La iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. El pastor Warren dice, la unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y le arrancarás el corazón al cuerpo de Cristo. Tenemos que saber que somos privilegiados de pertenecer a la iglesia del Señor. No sé cuántos de los que están aquí le dan gracias al Señor porque un día Cristo llegó a tu vida y fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo. Fuiste insertado en la iglesia. Por lo tanto, hay que entender que si somos miembros del cuerpo de Cristo, hay que renunciar a todo protagonismo egocéntrico y funcionar como cuerpo y funcionar en unidad para cumplir el propósito de Dios, para llevar adelante la visión de Dios en medio de estos últimos tiempos. Cristo, nuestro modelo incomparable, insustituible, trazó el camino de cómo debe funcionar la iglesia. El Señor escogió 12 hombres comunes y corrientes, los entrenó y los envió como discípulos, como un cuerpo ministerial para transformar la historia. Aquellos hombres tenían diferentes personalidades, diferentes trasfondos sociales, diferente potencial, pero Jesús nos ayudó a entender que unidad no es uniformidad, sino que es unanimidad. Somos diferentes, cada persona es diferente. Pero cuando el Señor nos une en un mismo propósito y estamos unánimes, entonces mis debilidades son compensadas por tus fortalezas. Y tus fortalezas son compensadas con mis, y tus debilidades son compensadas con las fortalezas mías. Por lo tanto, tú no estás completo sin mí y yo no estoy completo sin ti. Estamos completos cuando nos unimos y funcionamos como cuerpo. Sabemos que muchas veces en ese proceso de unirnos, hay fricciones, pero la Biblia dice, el hierro con el hierro se afila. Asimismo, el trato con el hombre, el hombre con el trato de su prójimo. Ahí el hierro y el hierro se afila. Y así sucedió con aquellos discípulos. Al principio tenían contradicciones. Cuando uno ve la Biblia, ve que esos discípulos tenían conflictos interpersonales. Había competencia entre ellos, había celo, había ira, ambiciones, hasta traición hubo en Judas, hasta dudas hubo en Tomás. Pero el Señor, gloria a Dios, sabía que ellos unidos podían producir un cambio en la historia, podían impactar a una generación, y no solamente una generación, sino marcar un antes y un después en la historia de la iglesia. Por eso, en esa oración sacerdotal que leíamos en el capítulo 17, Jesús oró por la unidad de la iglesia, pidiendo al Señor, oh Señor, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús estaba hablando del impacto que produce la perfecta unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia cumple la gran comisión en la unidad del Espíritu, se produce un impacto en las naciones, se produce un impacto misionero que alcanza aún los confines de la tierra, mucho más allá de lo que podemos pedir y entender. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero esta generación que estamos viviendo necesita una intervención de la gloria de Dios. No son los programas de la iglesia, no son las estrategias de la iglesia, no son los sistemas de la iglesia, no son los eventos que podamos inventar lo que va a impactar a esta generación. Esta generación necesita ser impactada con una visitación de la gloria del Señor. Yo soy de los que creo que la historia de la iglesia tiene que terminar como comenzó, con un Pentecostés, con un derramamiento del Espíritu Santo. La profecía de Joel es para los últimos tiempos. En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios quiere visitarnos. Dios quiere derramar de su espíritu. Dios quiere avivar a esta generación. Dios quiere darles una última oportunidad de salvación a la raza humana. Dios quiere que se levante la última gran cosecha de almas en el reino de Dios.
Por lo tanto, hay que volver a la Biblia, hay que volver a las páginas de la palabra de Dios y analizar cómo la iglesia puede impactar este mundo. Y la respuesta la encontramos en el libro de los Hechos, en el extraordinario libro de los Hechos. Ahí podemos encontrar la respuesta de cómo la iglesia puede producir un impacto misionero hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos es un libro desafiante, es un libro extraordinario. Su enfoque es totalmente cristocéntrico. No hay protagonismo humano, sino que aquella iglesia funcionaba como un ministerio en equipo, con un respaldo sobrenatural y con un alcance misionero. Cuando uno lee el libro de los Hechos, uno se sorprende de que aquellos discípulos ni templo tenían, ni tenían presupuesto, ni tenían estructura, pero había un respaldo sobrenatural del Espíritu Santo, que iba por todo lugar, transformando comunidades, familias, bajo el poder de Dios. Me impresiona ver la historia de estos apóstoles. Eran los mismos que al principio tuvieron conflicto, pero ahora se habían unido como un ministerio en equipo para impactar a una generación y para transformar la historia. Cuando uno estudia el libro de los Hechos, surge una gran pregunta, y es: ¿cuál era la clave de la iglesia del primer siglo? ¿Cuál era la clave de la iglesia primitiva, como se le ha llamado, para impactar a toda una generación y para transformar los tiempos? El libro de los Hechos nos revela que esa clave era la unidad del remanente fiel bajo el protagonismo del Espíritu Santo. Se unieron, fueron un equipo, se llenaron del poder de Dios. Y la historia fue transformada de una manera especial. Y cuando hablamos de unidad, hay que entender que hay una palabra que se repite en el libro de los Hechos una y otra vez, y es la palabra unánimes. Esa palabra aparece en el capítulo 1, 2, 4, 5 y nos ayuda a entender que es estar unidos en un mismo pensamiento, en un acuerdo mutuo, con un propósito común. Gloria a Dios. Podemos estar juntos y no estar unidos. Podemos pertenecer a la misma iglesia y no estar unidos. Podemos participar de un mismo servicio, de un mismo proyecto y no estar unidos. La unidad va más allá de la membresía de una iglesia. La unidad es una unidad de pensamiento, una unidad de corazón, una unidad de propósito, una unidad de proyecto en la visión de Dios. Aquellos discípulos pudieron entender que a pesar de sus diferencias personales, eran el remanente fiel que Dios había levantado, que el maestro había levantado para transformar la historia. Entendieron que tenían que estar unidos, que mayor eran las cosas que les unían que las que les podían dividir. Tenían el mismo maestro, a Cristo, el modelo. Tenían el mismo poder, la unción del Espíritu Santo. Tenían la misma misión, gloria a Dios, extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Por eso se unieron. Y por eso Dios les respaldó de una manera especial para transformar la historia. Ahora, ¿cuál fue la estrategia a la cual Dios les guió? ¿Cuál fue la estrategia que Dios guió a este remanente fiel de discípulos? Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y hago énfasis en remanente fiel, porque usted sabe, más de 500 vieron a Cristo resucitado. Por lo tanto, más de 500 tuvieron un encuentro con el Cristo vivo y escucharon la gran comisión. ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120. ¿Cuántos estaban ausentes? 380 como mínimo. La mayoría no estaba alineado en la visión. La minoría, 120, era el remanente que se fue al aposento alto. Eso me ayuda a mí a entender que lo único que Dios necesita para abrir los cielos y derramar su gloria es encontrar un remanente fiel que se una para cumplir la misión del reino de Dios. Aleluya. Aquí podemos haber quizás 120 personas en esta mañana, 150, no sé. Dios está buscando el remanente de esta casa. Dios está llamando al remanente de esa casa para que camine en esta estrategia que sigue siendo la estrategia de una visitación de Dios. Véalo allí, grave, gloria a Dios, esa imagen en su corazón. Si queremos saber cuál es el plan de Dios para la iglesia, aquí se nos revela ese plan de una manera especial. Lo primero que hicieron aquellos discípulos para caminar en esta estrategia de avivamiento, así lo podemos llamar, para producir un impacto misionero hasta los confines de la tierra, el primer paso fue
la unidad. Se unieron. Cancelaron las diferencias. Cancelaron las contradicciones que habían tenido. Usted recuerda cuando caminaban con Jesús, discutían cuál iba a ser el mayor. Cuando caminaban con Jesús, le pidieron a mamá que le buscara un lugar a la derecha y a la izquierda en el tepá, un lugar de honor a la derecha y a la izquierda. La única petición que el Señor no le respondió a una mujer que fuera madre. Tenían diferencias. Tenían actitudes carnales, quisieron que fuego cayera sobre una aldea de samaritanos porque no les recibió. Le prohibieron a un hombre echar fuera demonios en el nombre de Jesús simplemente porque no andaba con ellos. Estaban llenos de contradicciones. Pero cuando uno llega al libro de los Hechos, después que se encontraron con el Señor, después que escucharon la gran comisión, después que entendieron que estaban puestos en la tierra para ser el remanente que unido llevaba adelante la misión del reino de Dios, cancelaron las diferencias, cancelaron las competencias, cancelaron las contradicciones, cancelaron las carnalidades y se dieron cuenta que si querían impactar a su generación, tenían que trabajar en perfecta unidad, como el Señor había orado en aquella última cena. La estrategia de Dios, mi hermano, no cambia. Queremos ver la gloria de Dios en nuestra generación. No sé si alguien aquí quiere ver la gloria de Dios en su generación. No sé si alguien de aquí dice: no me quiero morir sin ver la gloria de Dios en medio de esta generación. Quieres ver a Dios salvando multitudes. Quieres ver a Dios sanando enfermos, libertando vida, transformando familia. Hay una sola fórmula y es el primer paso: unirse. Unirse. Donde hay competencia no puede haber avivamiento. Donde hay comentarios no puede haber avivamiento. Donde hay chisme de pasillo no puede haber avivamiento. Donde hay carnalidad no puede haber avivamiento. Donde hay gente compitiendo para tener posición no puede haber avivamiento. Donde hay gente, gloria a Dios, tratando de desplazar a su hermano para ocupar una posición de privilegio. Mira, mi hermano, no nos engañamos. Ahí no puede haber avivamiento. ¿Y por qué no hay avivamiento en medio de esta generación? Porque las iglesias están llenas de conflictos personales no resueltos por falta de carácter cristiano. Hay gente con cargo pero sin carácter. Hay gente con posición de autoridad pero sin imagen de Cristo en su corazón. Hoy hablan bonito en la plataforma y hablan bonito en el escenario, pero Dios no es impresionado con eso. Dios es impresionado cuando yo llamo a mi hermano y le digo: mira, hemos tenido muchos problemas. Nos hemos dado fuerte. El hierro y el hierro ha estado allí sonando. Pero mi hermano, entiendo algo. Dios nos ha unido. Yo no estoy completo sin ti. Tú no estás completo sin mí. Perdóname como Cristo nos perdonó. Y vamos a unirnos para llevar adelante la misión del reino de Dios. Aleluya. Dios está buscando a esa gente que tenga mentalidad de equipo. Nos han enfermado el alma, mi ministerio, mi visión, mi liderazgo, mi unción, mi llamado. Y sí, hay un llamado personal, pero nuestro propósito personal funciona dentro del propósito del cuerpo de Cristo. Aunque hay un trato personal con nosotros, formamos parte de un propósito corporativo que Dios tiene con su iglesia. Por lo tanto, esto no es levantar imperios personales. Esto es menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas y unirnos a nuestros hermanos para cumplir la misión del reino de Dios. Es lo primero. Hay iglesias que no pueden experimentar avivamiento porque ni siquiera dan este primer paso. Pero creo que Dios nos ha estado hablando desde el martes durante esta semana y confirmando lo que le ha venido diciendo a esta linda iglesia. Remanente fiel, tienes que unirte. Remanente fiel es el tiempo de cancelar contradicciones y unirnos. Remanente fiel es el tiempo de tomar la toalla, lavar los pies del hermano. Gloria a Dios. Es el tiempo de levantar las manos juntos delante de la presencia del Señor para que la gloria de Dios nos visite. Es el tiempo de despojarse de ese orgullo carnal y humillarnos bajo el modelo de Cristo para que el Señor perfeccione la unidad del Espíritu en nuestras vidas. Ahí nos podemos quedar toda la mañana, pero hay que terminar. Gloria a Dios. Primero, unidad. Segundo, que usted ve ahí,
oración, y todo eso está en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Se repite en el capítulo 4 y lo volvemos a ver en el capítulo 13. Por lo tanto, son principios del reino de Dios, leyes del reino de Dios. Se unieron a aquel remanente fiel. ¿Para qué? Para orar. Dice que estuvieron orando en el aposento alto, perseveraban en oración y ruego. Estaban los 120 discípulos, entre ellos estaban los hermanos de Jesús, y estaba María, la madre de Jesús. Por eso siempre aprovecho para decir que María no fue católica. María fue pentecostal, habló en lengua en el aposento alto. 120 orando durante 7, 10 días. Orando, confiando en la promesa del Señor. Orando y orando. Ayer hablábamos en los talleres de intercesión. Hablamos de la importancia de la oración. Recordamos los tiempos donde lo primero que uno hacía cuando entraba al santuario era lanzarse de rodillas y orar y buscar a Dios antes que empezara el servicio. Gloria a Dios. Recordamos que tienen que en la iglesia haber tiempos de calidad de oración, de ayuno, de vigilia, de búsqueda de Dios, que comienza en casa. Si en casa no damos, en la iglesia no damos. Si en casa no reunimos la familia para buscar a Dios, es difícil que esa pasión pueda fluir en la iglesia. Si queremos ver la gloria de Dios, hay que buscar el rostro del Señor con perseverancia. O si no, no vamos a ver ese avivamiento prometido por Dios para los últimos tiempos. La iglesia tiene que unirse para orar. Muchas veces la iglesia tiene muchos programas de entretenimiento y la oración es algo secundario. Pero bienaventurada la iglesia que abre espacio para la oración. Bienaventurado el discípulo de Cristo que saca tiempo extra para orar, para venir a la casa, para reunirse con otros hermanos que se citan. Hoy dicen, vamos a llamarnos a las 5 de la mañana. Sí, vamos a llamarnos a las 5 de la mañana para orar. Gloria a Dios. Vamos a estar alineados con los tiempos de oración en el cual somos convocados. Dios está buscando a esa gente. Dios está buscando ese remanente fiel que se una para buscar el rostro del Señor en pos de producir un impacto misionero en su generación. Véanlo conmigo, unidad, oración. En tercer lugar, que usted ve ahí, poder. Después de 10 días orando, dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio que sopló, llenó la casa. Se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Los discípulos entendieron que tenían que recibir poder para ser testigos, que la misión se hace bajo el poder de Dios, que el ministerio se desarrolla con poder de Dios. Gracias a Dios que hoy tenemos más teología que nunca. Gracias a Dios que hoy tenemos más orden que nunca. Gracias a Dios que hoy tenemos más presupuesto que nunca. Pero nada de eso puede sustituir el poder de Dios en la iglesia. La iglesia funciona con plenitud del Espíritu Santo. Hoy hay gente que se hacen los teólogos tratando de quitarle a la iglesia la fuente de su poder, que es la plenitud del Espíritu Santo. No se deje engañar. Esto no es con talento artístico, esto no es con oficio de experiencia, esto no es con capacidad humana, es con el poder del Espíritu Santo que podemos hacer la obra del Señor en medio de esta generación. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, aquellos discípulos se llenaron del poder y lo cuarto que hicieron fue que salieron a cumplir la misión. Salieron. El Señor le dijo, id. El Señor le dijo, vayan. El Señor le dijo, salgan. Usted sabe, el Señor hace 3 llamados. A nuestra vida el Señor hace 3 llamados. Venir a mí, permanecer en mí y ir por mí. Venir a mí, un llamado de salvación. Permanecer en mí, un llamado de santidad. Ir por mí, ir es un llamado de servicio. Muchas veces queremos permanecer y que Dios nos mime, pero hay que entender que Él nos atrae a su presencia, nos llena de su espíritu para que salgamos, para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Oh, el ministerio sí comienza aquí adentro, pero tiene que salir hacia afuera, tiene que impactar a Cristo. La iglesia tiene que buscar a los perdidos, a los hambrientos, a los alcohólicos, a los drogadictos, a los homeless, a las prostitutas, a los homosexuales, a los vagabundos, a las familias que están deshechas, a las comunidades que están en tinieblas, a los brujos, sí, a los santeros, a los espiritistas. La iglesia tiene poder para cumplir la misión del reino de Dios. Ellos salieron. ¿Tenían permisos dial? No tenían. ¿Tenían edicto imperial? No tenían. O salieron a predicar. No cambió el imperio romano. No cambió el Sanedrín judío. Gloria a Dios. La misión de la iglesia no depende de los poderes políticos ni religiosos del mundo. La iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales. La iglesia tiene una autoridad suprema para hacer la obra de Dios en la tierra. La iglesia avanza aunque los hombres no quieran. Y aquellos discípulos salieron predicando al Señor, cumpliendo la misión del Señor. Pedro ese día de Pentecostés predicó un sermón tremendo. El mismo Pedro que hacía 50 días había negado al Señor 3 veces. Que todavía tenía que estar en disciplina. Que le hubiéramos quitado las credenciales, pero ya no era la caña, ahora era la piedra. Era una caña transformada en piedra, lleno del Espíritu Santo, predicando un mensaje evangelístico, escatológico e impactando a una generación. Aleluya, gloria a Dios. Hay que salir. Ojo, no hay que competir por espacios aquí. No, si hay mucho trabajo que hacer allá afuera. Hay mucha gente muriéndose allá afuera. Hay mucha gente necesitada de un abrazo allá afuera, de un Dios te bendiga, de un Cristo te ama. Oh, hay gente esperando que llegue alguien a darle la solución de su vida. Y nosotros compitiendo por posiciones adentro, mientras hay un mundo muriendo afuera. Oh, hay que entender que Dios nos está llamando. Hay que entender que Dios está diciendo, sí, congréguense, ámense, llénense, adoren, pero salgan a hacer la misión. Esto es 24/7, estar enfocado en la misión de Dios. Como hemos dicho en estos días, donde Dios te puso, allí tú eres misionero. En ese trabajo, en esa escuela, en medio de esa familia, en esa comunidad donde estás viviendo, ahí tienes que hacer la obra del Señor. Y hay respaldo del Señor de una manera especial. Misión que produjo, ¿qué? Cosecha. Pedro predicó y 3,000 recibieron a Cristo. Volvió a predicar y 5,000 recibieron a Cristo. Y Lucas, que escribe el libro de los Hechos, ya después no pudo hablar de cifras. Multitudes venían a los pies del Señor. Aún los sacerdotes obedecían la palabra del Señor. Cuando hay una iglesia que camina en la estrategia de Dios, hay cosecha. Cosecha que no la puede contener un templo. Cosecha que trae multiplicación. Se reproducen los discípulos, se multiplican las iglesias. Hay que plantar nuevas iglesias. Hay que ir a donde Cristo no fue predicado. Hay cosecha que va mucho más allá de lo que podemos pedir y entender. Así que vea la estrategia para producir un impacto misionero en nuestra generación. Unidad. ¿Está conmigo? Oración. Poder. Misión y cosecha. No nos inventemos más nada, así de sencillo. No hay cosecha si no salimos a hacer nuestra misión. Nuestra misión no va a ser efectiva si no nos llenamos del poder de Dios. No nos podemos llenar del poder si no buscamos a Dios en oración en tiempo agonizando y humillados en su presencia. Y esa oración no va a ser efectiva si no estamos unidos como remanente fiel en su presencia. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? Usted lo sabe, el impacto misionero fue impresionante. Ahí está el bosquejo del libro de los Hechos, gloria a Dios. Así se bosqueja el libro de los Hechos en esas 3 grandes secciones, marcado por Hechos 1:8, que es el versículo clave. El fuego se encendió en Jerusalén, capítulo del 1 al 4. El fuego se intensificó en Judea y Samaria, capítulo del 5 al 12. Y después el fuego se propagó hasta los confines de la tierra, capítulo 13, la iglesia de Antioquía, hasta el capítulo 28. Nadie pudo apagar el fuego. Nadie pudo detener el fuego.
Nadie pudo anular el avance misionero, el impacto misionero de la iglesia del primer siglo. El fuego se enciende, el fuego se intensifica, el fuego se propaga cuando Dios encuentra un remanente fiel, unido, que se compromete con la misión del reino de Dios como la razón de su existencia en la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, lo más impactante del libro de los Hechos es su final. Usted lo sabe. Tiene un final abierto. El libro de los Hechos no termina con un resumen, ni con una doxología, ni con una despedida, ni con una bendición. El libro de los Hechos termina con un final abierto. Siempre que hablo de esto tengo que contar mi anécdota. Cuando yo a los 15 años leí la Biblia sin conocer al Señor. Los conocí a los 19. Pero ya tenía un trato de Dios y me dio por leer la Biblia. Cosas que no entendía, pero seguía avanzando capítulo a capítulo. Y cuando llegué a los evangelios fue impresionante leer la historia de Jesús. No entendía en ese momento por qué 4 evangelios, pero me daba cuenta que uno complementaba al otro. Cuando llegué al libro de los Hechos, les confieso que era lo más extraordinario que yo había leído en mi vida. Veía a aquellos discípulos haciendo la obra, diciéndole al paralítico: no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Viendo a Felipe llegar a Samaria, y envolverse aquella ciudad en un mover de Dios. Viendo a Pablo y a Bernabé diciéndole al brujo: quédate ciego, porque tú no puedes impedir que este hombre crea en el evangelio. Y yo no era cristiano, pero leía aquella historia y estaba cautivado. Y cuando Pablo es tomado preso y va rumbo a Roma, ya yo me imaginaba el final de una película. Pablo llega a Roma, le predica al emperador, se convierte el emperador, algo va a suceder en Roma. Y yo leía los capítulos, naufragio en la isla de Malta, y cada vez que leía que se ponía más difícil llegar a Roma, yo decía: ¿cómo va a ser el final de este libro? Y cuando llegué al capítulo 28 y vi que el libro termina que Pablo llegó a Roma, lo pusieron preso, lo custodiaron y venían la gente a escuchar la palabra. Yo no me lo podía creer. ¿Qué final este? Parece una película soviética, que cuando tú le estás tomando el gusto se acabó y tú no sabes cuál es el significado. Yo crucé la página y veo que dice Romanos y empiezo a leer y me doy cuenta que esto es otra cosa, no es la historia. Y yo me quedé disgustado por años. Recuerde, 15 años, 19 años me convertí, diciendo: Señor, pero ¿a quién se le ocurre escribir esto así, sin un final? Cuando me convertí, una de las primeras preguntas que le hice a mi pastor, que ya está en la presencia del Señor, Gloria, era así, en suspenso: ¿qué pasó? ¿Por qué escribieron ese libro así? ¿Por qué no le pusieron un final? El pastor se sonrió y su respuesta fue esa: el libro de los Hechos tiene un final abierto, porque todavía la historia de la iglesia se está escribiendo en la tierra. Usted y yo somos un capítulo del libro de los Hechos. Usted y yo quizás seamos el último capítulo del libro de los Hechos, porque Maranata, Cristo viene pronto. Nosotros somos continuadores de esa historia. Nosotros somos una generación que tiene que ir al final. Gloria a Dios. Abrazando esa historia como la razón de nuestra existencia. Por eso en este final, mi hermano, hay que tomar una decisión. O eres un lector pasivo del libro de los Hechos, o eres un lector activo del libro de los Hechos. ¿Cuál es el lector pasivo del libro de los Hechos? El que lee la historia y la archiva, la guarda. Sabe el libro de los Hechos, sabe hasta el ID de los apóstoles, o sabe el nombre de los diáconos con su apellido, lo investigó. O puede trazar los viajes de Pablo en un mapa de memoria, pero vive una vida de rutina, de domingo en domingo, de religión. Una vida ahí donde no refleja a Cristo ni en su rostro. Usted le ve a cada cristiano un rostro y dice: ¿dónde estará Cristo? ¿A dónde lo habrán dejado? Conoce, pero no vive. Ahora están los lectores activos del libro de los Hechos, los que leen el libro de los Hechos y avivan su historia.
Dice, yo quiero vivir esto, Señor. Esta es la vida que yo quiero vivir. La vida de la plenitud del Espíritu. O la vida del respaldo de Dios. Yo quiero ser esto, Señor. Salir. Y cuando llegue aquí el domingo decir, mi hermano, te tengo que contar lo que ha pasado esta semana. Estaba yo trabajando y mi compañero de trabajo de pronto le entró un dolor. Y en vez de buscar el botiquín, le puse las manos arriba. Y le dije, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y recibió el milagro. Y al ver el poder de Dios, se rindió al Señor. Y no solamente se rindió a Él, sino le prediqué a toda la brigada. Dios me dio la oportunidad que estaba esperando. Y escucharon el Evangelio de Cristo. Esos son los lectores activos del libro de los Hechos. Los que quieren vivir esa historia. Los que saben que Dios ni se envejeció, ni cambió, ni se mudó. Y mucho menos está muerto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Señor sigue salvando, sanando, libertando, bautizando con su Espíritu Santo. Dios está buscando a esos lectores altivos del libro de los Hechos que quieren regresar a la senda antigua y vivir un Pentecostés bajo el poder de Dios. ¿Habrá aquí algún lector activo del libro de los Hechos en esta linda mañana? Habrá aquí alguien en esta linda mañana que dice, sí, el Dios del siglo I es el Dios del siglo XXI. El libro de los Hechos sigue vigente. Los principios del reino de Dios son para nosotros. Por lo tanto, el llamado simplemente es a la unidad del Espíritu. Iglesia, casa de bendición. Iglesia misionera, casa de bendición. El Señor te está llamando a la unidad del Espíritu. La unidad genuina, la que dice Efesios 4, no podemos entrar a analizar el pasaje porque sería otro sermón. Pero ahí está, esa es la unidad. Unidad fraternal en amor, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros con toda humildad y mansedumbre. Sin competir, sin comentar, sin contradicciones, sin contienda, conservando el amor de Dios en nuestros corazones, que es el sello de los verdaderos discípulos de Cristo en la tierra. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Unidad doctrinal en la verdad, versículo 4 al 6 de Efesios 4. Unidos en la verdad, en la doctrina. Si nos une la verdad. Cuando hablamos de unidad doctrinal hay que escapar de dos extremos. Uno es dividir el cuerpo de Cristo por cosas que son secundarias, que solamente la vamos a saber cuando estemos en el cielo. O cosas que son secundarias, que no tienen nada que ver con los fundamentos de la doctrina. ¿Tú crees que se puede tocar percusión en el templo? Ok, yo creo que no puede ser. Ok, eso no cambia. Eso no hace diferencia entre Cristo y nosotros. Hay gente dividiendo el cuerpo de Cristo por instrumentos musicales, por vestimenta, por el largo del cabello, por el largo de la manga. Cuando está la ley del Espíritu, tú sabes cómo tienes que andar, cómo tienes que conducirte, cómo tienes que consagrarte para agradar al Señor. Por lo tanto, no podemos dividir al cuerpo de Cristo por esas pequeñeces. Y está el otro extremo, los que dicen, sí, hay que unirse y se unen a cualquiera que cree cualquier cosa. Eso no es unidad, eso es ecumenismo. Eso no nada tiene que ver con la unidad. El que trae una doctrina diferente, dice la Biblia, ni siquiera le digas bienvenido. El que está cambiando los fundamentos de la doctrina, ese no forma parte del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando nos unimos en la verdad, estamos caminando en pos del propósito de Dios en la tierra. Unidos también en la visión, unidad ministerial, donde no hay competencia entre los ministerios, sino que los ministerios se complementan. Y este es el pasaje que toman la gente para establecer jerarquías en el cuerpo de Cristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y pueblo. Pero Efesios 4 no está hablando de jerarquía, está hablando de unidad. El tema es la unidad. Te está diciendo que todos esos ministerios unidos al cuerpo se unan para cumplir la misión. Aquí no hay grande ni pequeño. Aquí Cristo es el sumo sacerdote y todos nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. A cada uno el Señor le repartió como Él quiso. No tienes que competir con nadie. Tienes que usar lo que Dios te dio y unirlo a tu hermano para impulsar la obra misionera de Dios hasta los confines de la tierra. Y unidad en el modelo, unidad espiritual. Unidad en el modelo que es Cristo. ¿Quién es el modelo? Cristo. Creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, que es el varón perfecto y aprobado en el reino de Dios. Por eso, mi hermano, ese llamado a la unidad es urgente.
es urgente y está vigente. Ahí está Juan 17, 20 al 23, la petición del Señor al Padre, de la cual nosotros somos la respuesta. Nos vamos a unir para cumplir la misión. Vamos a complacer el corazón de Dios. Vamos a trabajar en pos de que el propósito de Dios se cumpla en la tierra. Es el tiempo decisivo, hermano, de unirnos. Es el tiempo decisivo, gloria a Dios, de unirnos y subir al aposento alto, para que la gloria de Dios nos visite, porque como dice Melvis Hodge, todavía Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre toda carne en estos postreros días que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, mi hermano, el Señor nos está llamando a tomar una decisión. Y hay una historia con la cual termino y quizás resume toda esta palabra que el Señor nos ha dado. Esta historia cuenta que había un padre que tenía dos hijos varones, dos hijos muy comprometidos con él en la hacienda donde vivían. Era el negocio de la familia durante años, heredado de generaciones anteriores. Esos hijos trabajaban con su anciano padre, pero los hijos eran diferentes. El hijo mayor era calculador, analítico, moderado, gloria a Dios. Era un perfeccionista, gloria a Dios. Le gustaba que las cosas se hicieran al detalle, gloria a Dios. Era cuidadoso en honrar a su padre. El hijo menor, gloria a Dios, tenía una personalidad más extrovertida. Era un altruista. Le gustaban los viejos, le gustaban, gloria a Dios, los nuevos desafíos. También honraba a su padre, pero era el que le ponía dinámica a la familia, el que desafiaba al padre y al hermano a emprender nuevos proyectos. ¿Qué sucedió? Llegó el día de la muerte de papá. Y en el lecho de muerte, el anciano padre le dijo a sus hijos: hijo, le voy a pedir un último deseo. Y es que aunque yo parta, que sé que voy a morir, ustedes nunca se separen. Trabajen juntos. La fortaleza de ustedes es trabajar juntos. Solo no lo pueden hacer. Sé que son diferentes, pero juntos son un equipo. Ellos lloraron en el lecho de su padre y se comprometieron: sí, papá, vamos a cumplir tu última voluntad y vamos a trabajar juntos. El anciano padre partió y los hijos lo intentaron, pero era difícil. El hermano mayor quería conservar todo como estaba, y caminar en los proyectos que el padre había emprendido. Y el hermano menor pensaba que era el momento del cambio. Es el momento de ir a nuevos desafíos, de emprender nuevas empresas, de llevar la hacienda a otro nivel de prosperidad. Discutían, todos los días discutían. Al final discutían delante de los trabajadores, hasta que un día en plena discusión dijeron: basta ya. Queremos a nuestro padre, guardamos su memoria en nosotros, pero no podemos trabajar juntos. Vamos a dividirnos. Hay un riachuelo, un arroyo que corre por el medio de la hacienda y necesitamos de esa agua. Por lo tanto, uno va a trabajar a un lado y el otro va a trabajar al otro lado y vamos a servirnos de la misma agua. Tenemos el recuerdo del mismo padre, pero no podemos estar juntos. Se dividieron los trabajadores, se dividieron los recursos, se dividieron la tierra y cada cual comenzó a trabajar en su lado. El mayor siguió los pasos de papá, conservando los proyectos, siendo cuidadoso, allí meticuloso, y prosperó. El menor lo cambió todo. Cambió los cultivos, cambió los proyectos, emprendió nuevos planes, trajo una, gloria a Dios, un cambio, una metamorfosis en la hacienda, pero también prosperó. Ambos prosperaron. Pero un día el hermano mayor ya no podía. Cuando miraba hacia el otro lado a la distancia, veía a su hermano cambiando todo, arando la tierra, cambiando todo, y decía: no, yo no aguanto eso. ¿Qué va? Eso es terrible, levantarme todos los días y ver esa locura, no puedo más. Contrató a un constructor, lo trajo a la hacienda. Le puso ahí todos los materiales necesarios y los trabajadores. Le digo: yo me voy a la ciudad 15 días a renovar unos contratos. Hace falta que en lo que yo estoy allá, usted acá construya un muro. Haz un muro grande. Ahí, de 3 metros, que yo no pueda ver para el otro lado. Y solamente déjale unas aberturas abajo para poder tomar del agua del río. Haz el muro de este lado, dejando las aberturas para servirnos del agua, pero que sea alto para yo no mirar hacia el otro lado. El hijo mayor se fue
contando los días para regresar y ver lo que había sucedido. Y cuando llegó a la hacienda con la expectativa de ver un muro, ¿qué se encontró? Un puente. El constructor hizo un puente. Un hermoso puente en forma de arco que iba de un lado al otro, de la hacienda. Y el hijo mayor no lo creyó. Se quedó paralizado. Le empezó a decir al constructor: ¿qué has hecho, hombre? Te contraté para hacer un muro y tú has hecho un puente. Pero mientras le estabas reclamando al obrero, al constructor, el hermano mayor venía corriendo por el puente, quebrantado, llorando. Se le tiró al cuello a su hermano: hermano, lo que tú has hecho, me ha quebrantado el corazón. Mandaste a hacer un puente para reconciliarnos. Verdaderamente te amo, mi hermano. Eres especial. Pero el hermano mayor era íntegro. Dijo: no, mi hermano, yo no mandé a hacer un puente. Este hombre lo que ha hecho es terrible. Yo le mandé a hacer un muro. Hombre, ¿por qué hiciste un muro? Y el hombre dijo: es que cuando llegué aquí me di cuenta que lo que necesitaba esta hacienda era un puente y no una muralla. Además, yo no soy constructor de muros, yo soy especialista en construir puentes. Aquellos hermanos se miraron y entendieron que lo que había sucedido era parte, gloria a Dios, de lo que el Padre les había dejado como un legado de que trabajaran juntos. Se unieron, lloraron, se arrepintieron, se reconciliaron y le dijeron al constructor: quédate con nosotros. Eres una bendición para nosotros. Vamos a trabajar, hay cosas que hacer juntos. Necesitamos una gente como tú. Y el constructor dijo: no me puedo quedar. Tengo que ir a otros lugares donde la gente quiere construir muros para hacer puentes de reconciliación. Por eso esta breve historia que nos sirve para concluir nos lleva a esta decisión. ¿Qué vas a hacer en Casa de Bendición? ¿Vas a ser un constructor de muros o vas a ser un constructor de puentes en esta iglesia? Hay gente construyendo murallas en medio de la iglesia, dividiendo gente, sembrando cizaña, haciendo grupúsculos, buscando oportunidades, haciendo propaganda por la espalda, tratando de hacer hasta campañas electorales para tener seguidores. Esos son los constructores de muros dentro de la iglesia, que un día dice Dios: basta. Basta, nadie puede dañar mi cuerpo. Basta, nadie puede dividir mi iglesia. Basta, gloria a Dios. Pero están los otros, los constructores de puentes, los que se dan cuenta que hay una tensión entre dos hermanos y los invitan a un café. Dice: hermanos, vamos a reconciliarnos, esto es bobería. Si Cristo nos perdonó una deuda mayor. Aquellos que cuando te vienen a hablar mal, tú dices: no, hermano, no me hable mal de mi hermano. Vamos a hablar con él. Vamos de la mano a hablar con él. Vamos a orar por eso. Constructores de puentes es lo que Dios está buscando en su iglesia. Gente que une el cuerpo de Cristo para cumplir la misión de los últimos tiempos. Gente que haga alianzas de avivamiento en la casa de Dios para hacer la respuesta a la oración del Señor. Gente que entienda que la venida del Señor está cerca, que estamos en conteos regresivos y que es la hora o nunca de la iglesia del Señor en la tierra. Habrá aquí un constructor de puentes en esta mañana. Aquí habrá alguien que diga: sí, me uno a mi hermano para cumplir la gran comisión. Ponte de pie conmigo en esta linda mañana. Aleluya, ponte de pie conmigo. En esta linda mañana en la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces puedes entender que el llamado en esta mañana no es personal. Hay un trato personal con nosotros. Aleluya, hay un trato íntimo de Dios con nuestros corazones. Pero el llamado de esta mañana es corporativo. ¿Dónde están esos constructores de puentes en esta casa que unen el cuerpo de Cristo? ¿Dónde están esa gente que quieren orar conmigo minuto final para fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo a fin de ser, gloria a Dios, eficaces en cumplir la gran comisión? Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.